Hoy hablaremos de una condición que afecta a millones de personas alrededor del mundo, pero que sigue rodeada de mitos y desinformación. Nuestro tema de hoy es la diabetes. Hoy nos acompaña el doctor José Guillermo Jiménez, especialista en endocrinología, que nos va a traer un tema muy interesante como es la diabetes. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Minerva. Es un placer estar con ustedes. En realidad, la diabetes es una enfermedad bastante frecuente en la población adulta. Es una condición metabólica que se caracteriza por elevación del azúcar, asociada generalmente a elevación de la presión arterial, alteraciones en el colesterol y triglicéridos. Pero ese es el tipo de diabetes que vemos en el adulto. También vemos diabetes en niños y adolescentes, y esta tiene una característica que desde niños o desde jóvenes, desde hace el diagnóstico, requieren insulina para el tratamiento. O sea, son dos grandes categorías. Para dentro de los adultos encontramos gente bastante joven asociada a obesidad, o sea, el sobrepeso, el exceso de tejido adiposo nos afecta la parte metabólica, la producción de insulina y la acción de la insulina, y esto hace que se genere la diabetes, la cual tiene una serie de complicaciones importantes y se pueden prevenir, que es lo más importante. ¿Qué podemos hablar también de lo que llamamos prediabetes? Es esa etapa de la vida de la persona que está, como decir, preparándose para llegar a ser diabético. Está cocinando una enfermedad, incubándola. ¿Cómo se hace? No comiendo bien, haciendo muy poco ejercicio, fumando, probablemente con hábitos, horarios de comida inadecuados, y esto lo vemos mucho en profesionales que están muy sedentarios, que trabajan pegados a la computadora. Asociado a todo el cambio que ha habido en los últimos 5 años con la pandemia, se generó el trabajo en la casa, que ya venía, ¿verdad? El trabajo en la casa genera facilidades y teníamos que evitar lo de la pandemia, estar fuera de contacto, pero también les daba pereza cocinar, entonces aparece la comida rápida que se les lleva hacia la mesa, a domicilio. Entonces todo esto genera una serie de factores que hacen que la gente aumente de peso. Ese es el proceso que viven las personas con prediabetes. ¿Tiene algo que ver que sea también hereditario? Claro, hay un componente genético muy importante. 9 familias, hay una tendencia genética para desarrollar resistencia a la insulina, o que la producción hepática de glucosa aumente, la producción de insulina disminuya y se genere el estado diabético. Pero el ambiente juega un papel tan alto que, como decía al principio, antes veíamos diabéticos a los 50, 60 años, ahora lo estamos viendo a los 40, 30, 40 años. Se escuchan muchas cosas sobre la diabetes, pero ¿cuáles son esos mitos más comunes? Bueno, generalmente la preocupación de la gente es que se va a amputar, va a quedar ciega y va a tener enfermedades renales. Bueno, eso no es un mito, es una realidad. El mito es que las intervenciones que van a prevenir estas complicaciones, a veces la gente los identifica como que van a provocarlas. Déjeme explicarle. Cuando una persona necesita insulinas porque está con el azúcar muy alto, entonces la gente asocia que se va a quedar ciega por la insulina. No, es por la glucosa que ha tenido tan alta que se le afecta el ojo o el riñón. Entonces son problemas que la gente percibe, pero no son ciertas. El tratamiento ya en una persona que requiere insulina es necesarísimo para evitar que continúe con las complicaciones. También la parte que a veces la gente considera como un mito es que las dietas, que son fundamentales, la dieta y la educación en diabetes, que las dietas son muy caras. En realidad, sí, no es cierto. Nosotros lo que debemos de buscar es un menú adecuado, un plan nutricional que los nutricionistas, por ejemplo, de aquí del hospital, nos podrían ofrecer a nuestros pacientes para que se alimenten adecuadamente, y esto está en base de carbohidratos, arroz, frijoles o lentejas, muy poquita grasa. La grasa es lo que hace más malo.
Entonces tenemos una visión a veces equivocada de las intervenciones porque creen que los carbohidratos son malos. No, el problema son las grasas. La dieta ketogénica es un veneno para el hígado, es un veneno para el páncreas, induce diabetes. Entonces la gente se confunde mucho porque hay mucha influencia de las redes sociales que están induciendo a la gente a comer cerdo, a comer chicharrones, a hacer dietas ketogénicas que son fundamentalmente aterogénicas, se afectan el corazón y afectan la diabetes. ¿Cómo puede beneficiar el programa Sana Sana a este tipo de pacientes, doctor? Bueno, tenemos una serie de facilidades en el hospital que Sana Sana puede aprovechar el recurso humano y físico, la infraestructura que tiene el hospital para identificar individuos que tienen diferentes condiciones en estos diabetes y sus complicaciones para referirlos a los médicos que tenemos en el grupo, en el staff. Hay nutricionistas, hay psicólogos, hay endocrinólogos, hay internistas, cirujanos, hepatólogos, porque la diabetes no lo mencionamos como las complicaciones, pero ahorita estamos viendo mucha enfermedad hepática. ¿Eso Cirrosis hepática en el paciente diabético. La enfermedad cardiovascular indiscutiblemente es una de las más frecuentes, entonces tenemos el apoyo del cardiólogo o del cirujano vascular periférico, porque una de las complicaciones es la enfermedad aterosclerótica periférica que causa gangrenas. Bueno, si el paciente está mal controlado, se va a favorecer. Y en muchas instancias es necesario hacer procedimientos de revascularización y ahí entonces nos van a ayudar los cirujanos cardiovasculares o de cirugía vascular periférica. Ahorita que hablamos de complicaciones, también sería importante mencionar qué síntomas o en qué momento debemos acudir a un examen para saber si somos pacientes. Bueno, después de los 20 años hay que hacerse un examen de glucosa anual, es recomendable. ¿Quiénes son las personas que hay que estudiarlas más profundamente? Bueno, una mujer joven que tenga ovarios poliquísticos, o una mujer que ha tenido un hijo que pesó mucho, 5 kilos, macrosómico, o que tenga una historia muy familiar, la abuelita, la mamá, los hermanos, y si esta persona está un poquito robusta, entonces hay que indagar algo más, y ese algo más es una curva de tolerancia a la glucosa. Es una prueba en la cual se le da un líquido dulce para poner a prueba al páncreas, al organismo nuestro, a ver si maneja bien el azúcar. Entonces a esas personas son las que hay que andar identificando. En general a todas las personas mayores de 20 años, pero a los que tienen mayor riesgo, hacer una curva para identificarlos más específicamente. Doctor, una vez que tenemos esos exámenes, ¿cuáles son esos niveles que podrían preocuparnos? Perfecto, mire, es muy importante saber que una persona mantiene los niveles de azúcar normales alrededor de 100 o menos en ayunas. Un chiquillo anda en 70, un adulto puede llegar a 80, 90 y conforme van pasando los años puede ir subiendo, pero el 100 es el límite. Cuando los niveles de azúcar están sobre 125 en 2 oportunidades diferentes, 2 días diferentes, se hace el diagnóstico de diabetes. También se puede hacer el diagnóstico de diabetes cuando una persona se hace la curva de tolerancia, que es dar esa carga de glucosa, son 75 gramos. Es algo dulce, es un poquito molesto, pero se le mide la glucosa 2 horas después. Si a las 2 horas está por encima de 200, es diabético. ¿Y qué pasa con los prediabéticos y sus niveles? ¿Qué es el prediabético? El prediabético es esa persona que está incubando, tiene niveles en ayunas que podría tenerlos en 100 o 110, 115, y te podría tener una curva, si se hace la curva, más arriba de 140, pero menos de 200, o sea, intermedio. Lo normal sería menos de 140, diabetes por encima de 200, intermedio sería prediabetes, o sea, es una intolerancia a los hidratos de carbono. Sin embargo, es importante que hay otra medición más que el laboratorio no la puede hacer, que se llama la hemoglobina glicosilada. Esta es una medición que utiliza el porcentaje de azúcar que se le ha pegado a la hemoglobina de la sangre, que están los glóbulos rojos. Y entonces el punto de corte es de 5.6%. O sea, todo el mundo tiene hemoglobina glicosilada. Si tenemos más de 5.7,
hasta 6.4 se considera prediabetes. Por arriba de 6.5 se considera diabetes. ¿Hay forma de retroceder estos niveles? Bueno, muy importante. Si hablamos del diabético tipo 1, que es el jovencito, o puede ser adultos también, o niños, estos van a requerir insulina y van a ser diabéticos prácticamente toda su vida. En el diabético tipo 2 también puede cursar la mayor parte de las veces ese mismo destino, van a ser diabéticos. Pero lo que menciona es muy importante. Hay diabéticos tipo 2 que si se agarran a tiempo, si se diagnostican tempranamente y hacen los cambios necesarios de actividad física, bajar de peso, comer bien, reducen las alteraciones metabólicas y se revierte el proceso de diabetes. Y tenemos pacientes en remisión de diabetes. No es un concepto muy generalizado entre los profesionales, pero sí se da. Y eso es el esfuerzo que estamos haciendo en el grupo con la doctora Villegas y aquí conmigo en el hospital para inducir remisión de diabetes. Y tenemos pacientes que ya tienen 3-4 años sin tratamiento. Obviamente tenemos que estar constantemente en contacto con ellos, revisando el plan nutricional, recordándoles que tienen que hacer ejercicio, pero sí eso es posible. Como especialista, ¿cuál es su recomendación o su llamado? Bueno, en primer lugar es que desde la escuela comiencen a comer bien, que tengamos educación nutricional y de buenos hábitos de vida desde la escuela y colegio y universidad. Pero una vez que el paciente, la persona, llega a estado adulto y está trabajando, pues que evite la obesidad al máximo. Y este proceso de obesidad se genera por malos estilos de vida. Entonces hay que volver atrás, vigilar su actividad física, ejercicio aeróbico, funcional. La gente muchas veces habla de caminar, caminan 2 horas y cuando llegan a la pulpería sacan el bollo de pan y la natilla, entonces como que no. Contradictorio Sí, un poco. Lo que tenemos que hacer es hacer funcionales, pesas, ligas. La caminata no es que sea mala, pero es insuficiente. Entonces tenemos que hacer más fuerza. Doctor, en conclusión, ¿es posible que una persona que tenga este padecimiento tenga una vida normal? Sí, es posible, pero un tema importante es que acepten la enfermedad. La gente a veces responde negando que es diabetes, entonces como que nunca agarran el toro por los cuernos. Aceptar y hacer los cambios. Bueno, doctor, muchas gracias por su tiempo, por toda esta información valiosa. Recuerde que usted puede ingresar a www.sanasana.com y ver mucha más información, doctor. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes.